Hola mi querido Leo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida a tu lectura de hoy en nuestro canal de Tarot Gaba Oficial. Espero que estos videos te encuentren de lo mejor. Espero que hoy estés listo para recibir los mejores consejos que tenemos para ti. Te recuerdo que el tarot es una herramienta sumamente poderosa para indicarte cómo se distribuyen el día de hoy en tu presente las energías o fichas para que tú juegues el juego de la vida de la mejor manera, de la manera que te lleve a conseguir tus triunfos. Y bueno, pues te agradezco también tus suscripciones, tus likes. Te agradezco que actives la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video para ti, mi querido y adorado Leo. Vamos a empezar con tu lectura, por favor. Respira y pon en tu mente una situación que recientemente esté siendo tu principal preocupación o que estés pensando muchísimo en eso, en cómo se va a resolver, porque ahorita te vamos a decir cómo se encuentra la energía disponible, qué va a suceder y te vamos a dar un consejo para que te puedas mover de manera adecuada por esta situación y la navegues exitosamente. Bueno, pues aquí vemos 2 espadas, tenemos una copa, tenemos un arcano mayor, tenemos oros y tenemos bastos, pero tenemos más espadas que todos los demás palos del mazo de tarot. Bueno, pues veo un poco una energía de conflicto en tu vida. Veo que en el pasado estuviste o pudiste haber sido muy abrupto al comunicarte con alguien que es importante para ti. Puede ser una pareja, puede ser un familiar, tus papás, tus hermanos, un mejor amigo. Lastimaste con tus palabras y hoy por hoy te estás lamentando. Tuvieron un intercambio de opiniones y la verdad es que te fuiste de boca, mi querido Leo. Heriste con tus palabras a estas personas o a esta persona y ahora te veo arrepentido. Sientes que se apoderó de ti esta ira y que no pudiste controlar tu impulso de lastimar. Ahora te arrepientes y has ido a pedir perdón a las personas que has lastimado. Sin embargo, veo que las personas que pudiste haber lastimado decidieron alejarse de ti. A lo mejor no por poner una distancia real, sino como que te dieron simplemente la espalda. Dijeron, mira, por el momento estamos tranquilos, todo está en paz, nada más espérate, o sea, ok, todo chill, ya no hay bronca, pero vamos a seguir por otro lado, vamos a poner distancia en este momento de ti, porque te estás comportando como un Leo muy, muy tóxico. Así que vamos a alejarnos, vamos a poner un momento de distancia. A lo mejor estas personas incluso te pudieron decir, mira, no vamos a pasar la Navidad juntos, nos vemos hasta el año que entra, o algo por el estilo. Dime si esto resuena contigo, mi querido Leo. Y bueno, ¿cómo va a seguir esto hacia adelante? Lo que veo es que el tarot te indica, con este carro al revés, que tú te debes equilibrar para poder agilizar las situaciones. Te debes equilibrar primero tú en tus emociones, tienes que equilibrar tu ego y tus sentimientos. Tienes que realmente tú perdonarte por haber tenido esta reacción tan abrupta y tienes que empezar en un camino nuevo. Tienes que empezar algo que te aleje de esta ira desmedida que de pronto manejas, y el tarot te indica que busques ayuda profesional, que trabajes en equipo y que vayas a buscar ayuda de alguien como una terapia. Dime si esto te resuena. Si tú eres uno de estos Leos, recuerda que esta es una tirada general, que esto no va a aplicar absolutamente para todos los Leo que nos están viendo,
pero que pues hacemos 3 tiradas y pues alguna de estas va a tener que ver con su vida. Pero recientemente te veo, Leo, que lastimaste a alguien, que no pudiste contenerte y que has alejado a personas de ti y te sientes arrepentido y que quieres mejorar, pero no vas a mejorar, no vas a avanzar absolutamente nada si no buscas la ayuda para sanar tu dolor, para sanar esa ira. ¿De dónde viene? No lo sabes, pregúntatelo. Y si no te lo puedes contestar, acude a alguien que te pueda ayudar a entender por qué a veces reaccionas como reaccionas, mi querido Leo. Busca ayuda, terapia, busca alguna ayuda espiritual, busca el consejo de alguien en quien tú confíes, pero busca ayuda. Ve a terapia, porque de otra manera vas a seguir saboteando tus relaciones, alejando a la gente de ti y también de desperdonarte, porque ahora solo te veo preocupado y sufriendo por el daño que has causado, mi querido Leo. Esto puede que no aplique para ti, pero si te sientes de alguna manera identificado, te recomiendo que es muy importante que sí busques ayuda, como te lo está indicando el tarot el día de hoy. Vamos a ver cómo está el tema del amor, mi querido Leo, y esta tirada va a funcionar para las personas que se encuentren en pareja o que se encuentren solteros. Mira, vienes de una traición o de algo que, si estás soltero, estás superando una traición. En este momento es lo que veo en tu pasado. Si estás en pareja, pudiste haber tenido problemas, diferencias importantes con tu pareja, pudo haber sufrimiento en la relación, pudieron haberse estado lastimando en el pasado más cercano. Sin embargo, han estado trabajando en mejorarte, han estado trabajando en su comunicación, han estado poniendo todo su esfuerzo en salir de esa época de dolor en pareja. Si estás soltero, has tratado de trabajar en ti para moverte ya y dejar atrás este dolor tan grande que has vivido de esta traición y te mueves hacia tu sanación, mi querido Leo. Lo que te digo es que en el futuro, gracias a este trabajo que has hecho y al esfuerzo que has puesto para moverte de ese lugar de dolor, en el futuro veo este hermosísimo 10 de oros. Mira nada más cómo brillan. Te veo celebrando además en familia, porque aquí hay una pareja que multiplica su riqueza, que nuevamente se ve unida, pero también está rodeada de otras personas. Aquí hay 2 perritos, aquí hay un anciano que los observa, es decir, que no solamente te vuelves a unir, sino que tu familia, las personas que los aman, que los quieren, estarán celebrando que nuevamente han resuelto sus problemas de pareja o que tú por fin sales de la soltería y encuentras a una persona con la que puedes celebrar una nueva etapa en el amor, y también vas a contar con el apoyo de tu familia para esta nueva etapa que empiezas con esta persona que va a llegar a tu vida. Es una persona muy similar a ti, muy afín, y que vas a encontrarla a través de los amigos o de la familia, porque veo que hay apoyo de tu entorno social o familiar para que esta relación se dé, se multiplique el amor y para que seas muy, pero muy feliz, mi querido Leo. Ahora vamos a sacar tu tirada del dinero, Leo. Vamos a ver cómo te veo. Híjole. Ay, mi querido Leo, en el tema del amor, del dinero, perdóname, tenemos este 10 de espadas al revés. Este 10 de espadas, cuando lo vemos al derecho, suele ser muy dramático, porque te vemos, pues literal, sufriendo por traiciones, pero autoimpuestas, te autosaboteaste y te lastimaste. Sin embargo, con esta carta al revés vemos que el dolor y las angustias en los temas financieros se terminan, las dejas atrás, regresas a un buen nivel económico, y veo que esto te trae plenitud, veo unidad en tus finanzas, veo que te estás equilibrando, veo que empiezas a generar no solo dinero para ti, sino para las personas que amas. Veo unidad contigo, empiezas a fluir en la energía del dinero y además estás bien bendecido
en cuanto a la abundancia en tu vida. El cielo te está derramando bendiciones y entre ellas viene el dinero, mi querido y adorado Leo. Lo que te recomienda el tarot en este momento es también no adquirir nuevas deudas, es no adquirir problemas, darle la vuelta a los temas escabrosos de finanzas por ahorita. Si tienes que, o sea, evita esta carta. Fíjate, este es un 2 de espadas. Es que estás ya sentiste las bendiciones, ya te sientes un poco más abundante y sientes ganas de empezar a decidir qué hacer con tus finanzas, y no es un buen momento, porque tu cabeza empieza a maquinar. ¿Qué hago? ¿En dónde invierto? ¿Cómo le hago para crecer mi dinero? ¿Cómo le hago para ganar más? Bueno, en este momento no es un buen momento. No es un buen momento para adquirir ningún compromiso financiero, porque mira, aquí te ves en este 2 de espadas, esta persona está ciega, está decidiendo entre una cosa y otra, pero es una situación autoimpuesta. Fíjate cómo aquí nadie la está atando, nadie le está engañando. Simple y sencillamente tú te sientes muy encaminado a querer adquirir nuevos compromisos, pero este compromiso lo único que te va a traer es confusión y problemas financieros. Este no es un buen momento para empezar a pensar en qué hacer con estas bendiciones y esta abundancia que estás recibiendo. En este momento solo dedícate a disfrutar de las bendiciones y la abundancia que llegan a ti por medio del cielo, por mandato divino, porque sanaste y te recuperaste de una pérdida financiera en el pasado, pero ahora estás bendecido y no es momento de hacer nada con eso. No empieces a maquinar qué hacer con esas bendiciones, solamente disfrútalas, cuídalas, ahorra, y más adelante, si cambian las energías, te diré el consejo sobre el qué hacer con toda esa abundancia que ha llegado a tu vida, mi querido Leo. Por ahora mantente tranquilo, mantente agradecido, y es todo lo que te puedo decir por ahora, mi querido Leo. Dime si algo de estos consejos que te acabo de dar te ha resonado, dime si te hace sentido para tu vida, dime si vas a seguir alguno de estos consejos, y recuerda activar lo mejor de esta lectura en los comentarios abajo de este video poniendo: hecho está, lo mejor de esta lectura viene para mí mayor bien. Sin más, te dejo agradeciéndote estos minutos. Gracias por tu presencia, gracias por tu atención, gracias por tu confianza. Ten un maravilloso día. Namaste.